No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. La ministra de la Mujer, ministra Mayra Jiménez, bienvenida. ¿Cómo está usted? Yo feliz de estar aquí. No ve con el aplauso que me reciben. Muy feliz de iniciar la semana con ustedes. ¿Y por qué usted es tan peledeísta hoy? Cristina Lizardo, me parezco a Cristina Lizardo. No. Acérquese un poquito, ministra, por favor. Le faltan como unos 30 años. Bueno. Recuerda. Deme las gracias. No, pero él le está buscando un problema con Cristina Lizardo. Demasiado, como 40 me faltan para llegar ahí. No, recuerda también que es el color de las mujeres. A escala global, todos los derechos de las mujeres siempre se han reivindicado con este color. Claro. Color muy lindo, ¿eh? Sí, para la ropa, ¿verdad? Para la política el color lindo, el que está de moda es el azul. Sí, el azulito. Ministra, ¿cómo está usted? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bien, muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de venir a conversar con ustedes. José, qué bueno. Jorge, Alex, pero no está Miralba, no están las muchas. Este set está incompleto. Yo estoy muy avergonzado con usted. Está incompleto. Es más, hoy. yo podría mostrarle la conversación de nuestro grupo de WhatsApp de ayer, donde decía, ¿cómo es posible que vamos a recibir a la ministra solamente nosotros tres? Pero lamentablemente nuestras compañeras se complicaron con otras actividades y no pudieron acompañarnos. No, pero ellas están aquí y nosotros las representamos a ellas. Y ellas están sobre todo comprometidas con los derechos de las mujeres. Eso solamente quiere decir algo, ministra, que las mujeres de este programa están picando más que nosotros. Eso también es verdad. Eso es un muy buen ejemplo. Yo puedo decir que esas mujeres son unas duras realmente. Así mismo. Ministra, ¿qué nos trae de nuevo? Usted sabe que en estos días venía, no sé ahora mismo, no recuerdo si es por aquí mismo, por la Gustavo, que venía circulando yo conduciendo, y vi a mano izquierda una gran fachada que decía Ministerio de la Mujer, pero no logré ver qué era. En la Bolívar. ¿Es en la Bolívar? Sí. Ok. ¿Qué fue eso que abrieron ustedes allí? ¿Es una nueva sede del ministerio? Es la Escuela Porque no logré verlo. Es la Escuela Nacional de Igualdad. Por cierto, que en su apertura hubo un panel muy interesante en el que estuvo el presidente del VHD, Steven Puig, estuvo también la rectora de UNIBE, una magistrada de la Suprema Corte de Justicia y otras personalidades, y Miralba estuvo conduciendo esa conversación para la apertura de la Escuela de Igualdad con la presencia de nuestra vicepresidenta Raquel Peña. Es una escuela, bueno, el presidente la anunció el pasado 27 de febrero en su rendición de cuenta, como ustedes recordarán, que se iba a dar apertura a la Escuela de Igualdad Magali Pineda, con la cual se procura desde el Estado, desde el gobierno, formar a servidoras y servidores públicos de todos los niveles. Por cierto, nosotros estamos estableciendo en el Estado que para que las instituciones puedan pasar la evaluación de desempeño institucional, tienen que agotar una serie de temas que tienen que ver con la transversalización del enfoque de género en las políticas que implementan. Entonces también desde esa escuela vamos a estar trabajando esos temas. Es una escuela que apuesta a un cambio cultural en nuestro país donde todas y todos podamos vivir desde ese respeto a los derechos que tanta falta hace. Obviamente vamos a trabajar también con el liderazgo social, el liderazgo comunitario, con las mujeres de todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Vamos a formar a guardias y a policía, a gente del Ministerio Público, a gente también del Poder Judicial. Es la gran apuesta, Alex, de esta gestión de gobierno a impulsar un cambio cultural desde la educación. Espéreme allí, ministra, y excúseme que le interrumpa. La semana pasada, justamente, surgió una noticia de una señora que lamentablemente terminó siendo asesinada y sus familiares denunciaban que se había advertido y que la persona, lamentablemente ya hoy fallecida, San Juan de la Maguana, asistió varias veces a un destacamento policial para poner su denuncia y la respuesta nunca fue efectiva por parte de los funcionarios policiales de ese destacamento, argumentando, entre otras cosas, que no había sistema. Y ese día sí escuché que ustedes acá en cabina hacían comentarios de que cómo es posible que ocurran cosas como esas y que los funcionarios, que por lo general son hombres, no logren entender la importancia
o el riesgo, el peligro que corre una mujer que ya se ha atrevido a ir a un destacamento policial a hacer una denuncia de ese tipo, aunque no haya sistema. ¿Por qué eso se sigue manteniendo en el país? O sea, ¿hacen falta más recursos? ¿Por qué se sigue escuchando casos tan absurdos como ese? Alex, en el caso al que te refieres, que ocurrió en las matas de Farfán. En las matas de Farfán. Yo justamente, estando incluso fuera, estaba participando del foro de financiación al desarrollo. Me gustaría que conversáramos un poquito al respecto también. Pedí a nuestro equipo de atención a la violencia un informe detallado sobre el caso. En este caso, todavía, estamos hablando de la fallecida Bonadelfa López, todavía no tenemos evidencia en el Ministerio de la Mujer. Estamos indagando de que se hubieran presentado denuncias formales. Y digo no tenemos evidencia porque estamos en una fase de investigación de lo ocurrido con relación a este caso. Los datos que tenemos hasta ahora del Ministerio Público a nivel local y también por parte de la Policía Nacional, con quienes trabajamos permanentemente, no tenemos esa evidencia. Estamos por constatar la información. Desde nuestro equipo municipal en las matas de Farfán estamos dando acompañamiento a la familia. Obviamente esa persona todavía está prófuga. También hay una gran labor por parte de la Dirección Especializada de Atención a la Violencia de Género de la Policía Nacional para capturarlo al agresor, que continúa, repito, prófugo. Obviamente que cualquier caso, yo siempre insisto en ello, cualquier caso es demasiado, ningún caso debería ocurrir. Insistimos siempre en que la población denuncie cuando no lo hace la propia víctima, porque a veces resulta que ellas mismas no tienen plena conciencia del riesgo en el que están expuestas. Y resulta que lo sabe la familia, lo sabe el vecino, y lo sabe la iglesia a la que visitan, la junta de vecinos a la cual pertenecen. Entonces hay que seguir insistiendo en que no nos hagamos cómplices de la violencia con no denunciar. Estamos hablando de una dominicana, señora, de una persona adulta mayor, 70 años de edad. Eso es... cuando una persona, a cualquier edad, no se debe perder la vida, pero señores, la gente tiene que tener una vejez segura, y eso le dice a ustedes también lo agravado que es la situación de violencia, que no escapa edades. La mayoría de las que pierden la vida generalmente son muy jóvenes, pero también encontramos casos de personas adultas mayores. Igualmente también pasa con las clases sociales. A veces me preguntan, pero son solo las mujeres humildes, las mujeres pobres, las que son víctimas de violencia de género. No, es de todas las clases sociales. A nuestras casas de acogida llegan mujeres que son profesionales, médicas, periodistas, señores, enfermeras, abogadas, contadoras, de todo tipo, que viven situaciones de violencia y que se ven obligadas a acudir al sistema de protección a víctimas. El esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno es un esfuerzo sostenido realmente para enfrentar y avanzar hacia la erradicación de la violencia. Muchas veces me dicen que los casos han aumentado y eso no es verdad. Lo que sí tenemos cada vez más es una población que denuncia más, producto también de toda la campaña que viene desarrollando el Ministerio de la Mujer para que las personas entendamos que este es un delito de orden público, que no es cierto, que es un problema entre el marido y la mujer, como culturalmente hemos asumido, todo lo contrario, desde el 1997, cuando se aprobó la ley 2497, se estableció que la violencia es un delito de orden público. Por eso el Ministerio Público puede perseguir este caso, aún no se haya presentado una denuncia formal por parte de la víctima. Entonces vamos a seguir insistiendo. Yo le puedo decir que todos los casos, que cualquier caso es demasiado, pero que las estadísticas muestran que vamos disminuyendo en el caso de los feminicidios. Mira, José, para ir cerrando esta parte del comentario, entre el año 2005 y el año 2019, la cantidad de mujeres que perdía la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar en nuestro país eran 96. Ahora
entre el año 2020 y el año 2024 disminuimos esa cifra a 63. Por año, estamos hablando. A 63. Repito, todavía demasiada. Claro. Inaceptable para cualquier sociedad medianamente civilizada. Pero decirle a ustedes que pasar de 93 casos al año, 96 casos al año, a 63, ustedes no saben el esfuerzo que hay que hacer desde la política pública y desde la sociedad para bajar esa cifra. Un 30%. Claro. Porque precisamente, entonces, ¿qué impacto usted prevé que puede tener? Estábamos hablando inicialmente de la Escuela Nacional de Igualdad Magali Pineda. Así es. ¿Qué impacto puede tener la escuela? Porque por lo que la escuché, es un enfoque inicialmente a la administración pública. No, también al sector privado, a toda la sociedad. También. A toda la sociedad. ¿Qué impacto se busca tener desde la escuela con esto? Y además, ministra, aquí hay un grupo de gente, porque lamentablemente vivimos en una sociedad de extremos hoy en día, que escucha igualdad y le hace muchísimo ruido de una vez la palabra. Y entonces las mujeres... No sobre todo los que son favorecidos con las desigualdades. Probablemente, pero probablemente también hay gente que lo que ha caído es presa de una narrativa de ese extremo. De una desinformación. Y se queda con eso porque es más cómodo también, claro, quedarse con eso en la cabeza. ¿Qué impacto puede tener la escuela y cómo defenderla o promoverla ante los extremos que vivimos hoy en día? Un alto impacto va a tener, Jorge, la escuela en materia de formación para prevención a la violencia de género. Es decir, va a haber un fuerte componente de desarrollo de acciones formativas en diferentes niveles que van desde cursos, desde seminarios, cursos largos, diplomados, en fin, en acuerdo incluso en algunos casos con universidades, con instituciones de formación ya más formalizada con él. Y el tema de formación en violencia y en derechos humanos de las mujeres va a tener una gran carga en la escuela. Y lo vamos a estar haciendo no solo para servidoras y servidores del ámbito de las instituciones del sector público, como Ministerio Público o Policía Nacional, el propio Ministerio de la Mujer. Vamos a estar también formando a gente que trabaja en el sector salud. ¿Por qué? Porque es una de las puertas de entrada para los casos de violencia, donde primero va una mujer cuando es agredida, posiblemente sea a su hospital municipal, a su hospital provincial o hospitales de diferentes niveles que tiene el país. Entonces, igualmente vamos a estar trabajando con el liderazgo social, con el liderazgo comunitario para formarlo en temas de prevención a violencia. De hecho, hay un gran trabajo del Ministerio de la Mujer formando redes de apoyo en los territorios que están integradas precisamente por ese liderazgo local y que a su vez se convierten en equipos que dan referencia de casos de violencia que ocurren en sus territorios y que entonces nosotros llevamos conjuntamente con las demás instituciones del sistema para dar el acompañamiento y la formación. Repito, va a ser uno de los componentes de formación muy alto en la Escuela de Igualdad Magali Pineda, todo lo que tiene que ver con prevención a violencia. Ministra, me llamó mucho la atención el dato que usted comentaba ahora sobre que ha aumentado las denuncias, pese a lo que se puede percibir en la opinión pública sobre un caso particular. Es importante destacar esto y siempre hacer el llamado, no solamente a la víctima, sino a sus entornos. Pero también en ese contexto quería saber cómo va el tema de las casas de acogida. Porque de las muchas cosas positivas que se ha hablado, una de ellas ha sido el tema de las casas de acogida. Entonces, ¿cómo va eso? ¿Cuántas van? ¿Qué impacto están teniendo en ese aumento de las denuncias de violencia? Gracias, José. Alex te dice José Rafael. Ajá, yo te voy a decir solo José porque ese es el nombre de mi hijo, ¿no? Entonces me quedo con José solamente. Mira, José, las casas de acogidas que salvan vida han sido muy importantes durante esta gestión de gobierno en las prioridades que hemos dado a la atención a la violencia de género. En estas casas de acogida, que cuando inició
la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader contábamos con apenas 3 en 17 años que tenía la ley que las instituyó y que ahora tenemos 18. Digamos que 17 y un Centro Nacional de Atención a Víctimas, porque ya ese centro tiene una mayor capacidad hasta para 200 mujeres con sus hijos e hijas. Y en estas casas de acogida nosotros hemos atendido a la fecha, en los últimos 4 años, alrededor de 8.400 mujeres llevamos. Wow. Esas 8.400 mujeres con sus hijos e hijas no se han convertido en una víctima. Han recibido servicios de atención especializada por parte del Estado, de atención psicológica, de atención legal. Hemos garantizado su seguridad, la hemos acompañado en sus procesos judiciales y cuando han ya salido del refugio porque su condición de riesgo ya no está presente, entonces también siguen teniendo asistencia psicológica por parte del Ministerio de la Mujer y muchas de ellas también apoyo económico para que no tengan que volver al círculo de la violencia producto de la dependencia de sus agresores. El presidente Luis Abinader, desde que llegamos al gobierno, dijo hay que ampliar los servicios. Yo creo que cualquier mujer que esté en riesgo tenemos que darle protección y lo primero que vamos a hacer es ampliar esa red de casas de acogida. Esto vino acompañado también con un apoyo fuerte económico y especial a la Policía Nacional para que fortaleciera su dirección de atención a la violencia de género y nosotros hemos pasado, en el caso de la Policía Nacional, de un cumplimiento de las órdenes de arresto de un 40% cuando llegamos al gobierno a un 87% en este momento. Y siempre lo destaco porque la verdad es que ha habido también un gran esfuerzo por parte de la Policía Nacional. Otro apoyo importante ha sido para ampliar la línea de emergencia asterisco 212 del Ministerio de la Mujer. Alex, cuando llegamos estábamos en 7 provincias del país y hoy estamos en todas las provincias de la República Dominicana. En todas las provincias está la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer, asterisco 212, en capacidad de ir en auxilio de cualquier mujer cuya vida esté en riesgo. Esa línea tiene un protocolo porque a veces, por ejemplo, 911, si una persona marca el 911, al menos uno lo ve así en las películas, y por alguna razón no habla o solamente lo marca y deja el teléfono abierto, pues es muy probable, si no seguro, que las autoridades lleguen al lugar donde claro esa persona... Sí. Y por cierto, trabajamos en una estrecha coordinación también con el 911 porque la segunda razón por la cual la gente llama al 911 es por violencia de género. Ay, imagínense. La segunda razón por la que la gente llama al 911 es violencia de género. Generalmente ese mapa está muy caliente dentro, como dicen ellos, ¿verdad? Dentro del 911 en las observaciones permanentes que tienen. Pero sí hay todo un protocolo para garantizar que si la víctima no puede hablar, podamos tener acceso. Y yo puedo decirle que en esa línea de emergencia, que repito, pasamos de estar en 7 provincias a estar en todas las provincias del país, incluyendo el Gran Santo Domingo, hemos ofrecido más de 30,000 atenciones y hemos podido ir en rescate de más de 1.400 personas que de no haber llegado posiblemente se hubieran convertido en una víctima. Es decir, que los servicios de atención a la violencia en los últimos 4 años han tenido un incremento muy importante y eso también tiene impactos importantes. La República Dominicana avanza en materia de igualdad de género y repito, estamos hablando de un tema que es cultural, que es estructural, que de alguna manera es sistémico y que requiere de políticas públicas continuas por mucho tiempo. Cambiar la cultura de una sociedad, una cultura machista, una cultura que ha naturalizado mucho todo lo que son las desigualdades. Por eso usted decía
que hay personas que cuando hablamos de igualdad inmediatamente tienen como Cristo, un rechazo y sí, todo sí. esto. Yo creo que nos hemos acomodado a una sociedad desigual, que queremos negar que hay desigualdad con relación al hombre y la mujer y que eso no es correcto. Y desde ahí también entender los roles de las instituciones. El Ministerio de la Mujer existe hace ya 25 años, y existe para garantizar que desde el Estado hayan políticas públicas para garantizar que el país avance en materia de igualdad. Pero nosotros no solo trabajamos violencia contra las mujeres, trabajamos temas de autonomía económica, impulsar políticas públicas para asegurar que las mujeres estén en el centro es muy importante y es también lo que ha estado aconteciendo en esta gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Es decir, si ustedes observan, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el financiamiento desde el gobierno para la micro, las pequeñas, medianas empresas o para nuevos emprendimientos? De todas las facilidades que ha dado el gobierno en los últimos 4 años, las mujeres han sido las mayores beneficiarias. En programas como lo de Promipyme y todos los programas de apoyo a emprendimiento y a micro, pequeñas y medianas empresas, las mujeres han sido las mayores beneficiarias. Pero las mujeres también hoy son mayores compradoras del Estado. Acceden más a las compras y como contrataciones públicas. Hay mucho más empresas de mujeres registradas, pero más mujeres acceden. Es tanto así que la ley instituye que para las compras a las MIPYMES haya que asegurar el 5% para MIPYMES que sean de mujeres. ¿Ustedes saben en qué por ciento estamos en este momento? En un 11%, es decir, lo hemos duplicado y ha sido con políticas muy deliberadas de promover que las mujeres compren, de formar a las mujeres también para que accedan a contrataciones públicas, para que se registren como proveedora y que puedan entonces tener mayores accesos. Entonces eso ha tenido un impacto en el informe del Foro Económico Mundial del que hablábamos fuera del aire. Por supuesto, nosotros como país 21 puestos avanzamos en el foro, en el informe del Foro Económico Mundial en materia de igualdad de género. 21 puestos. Es decir, señores, eso es mucho en un año y tiene que ver precisamente con eso, con mayor autonomía económica de las mujeres, con mayor acceso de las mujeres a la educación, que también encabezan la lista de las mayores beneficiarias en este gobierno, tanto para becas, para estudio a nivel de grado, a nivel de posgrado, becas nacionales, becas internacionales, las mujeres, las mayores beneficiarias. Decía que en lo que tiene que ver también con facilidades de crédito a las mujeres mayores beneficiarias, en lo que tiene que ver con el acceso a vivienda. Alex, de todas esas, y Jorge y José, de todas esos programas de construcción o reconstrucción de vivienda, las mujeres han sido las mayores beneficiarias y esto ha tenido también un impacto importante en sus vidas. En términos de participación política también ayudó a ese avance del foro que analiza el Foro Económico Mundial en materia de igualdad de género, porque se produjo un avance en las elecciones del 2024, sobre todo a nivel de los ayuntamientos con las regidoras y a nivel del Congreso con la Cámara de Diputados. ¿Y en la estructura de los partidos? ¿Cuándo vamos a ver más en direcciones de partidos? Escúchame antes de entrar, porque después de ahí nos vamos a política. Antes de esa pregunta. Para allá que quiero ir. Es que para allá que vamos. Pero, pero quiero hacer una pregunta que tiene que ver. Usted decía ahora, ministra, hablando de toda esta problemática de las mujeres, que son temas estructurales. O sea, gran parte de las problemáticas de las mujeres en un país como este, que es muy machista, es un tema estructural, que no se resuelve solamente con las acciones que ustedes pueden estar llevando a cabo, en este caso de manera efectiva. Entonces, en función de eso, mi pregunta es, ¿están haciendo algún trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Educación, para de alguna manera incorporar en el currículo educativo desde niños todo este tema para que la sociedad empiece a cambiar la mentalidad chavista? Pero ¿qué pasó? Es más o menos tan grave como eso. Esa mentalidad machista desde los niños. Mira, Alex, yo siempre insisto en que ninguna sociedad del mundo
ha logrado erradicar la violencia, erradicar los embarazos en adolescentes o disminuirla a su máxima expresión, porque expresiones siempre pueden aparecer, pero asegurar que si aparecen sean mínimas, todo lo que tiene que ver con violencia contra las mujeres, con embarazo en adolescentes o uniones tempranas, que también son expresiones de violencia, y asegurar la plena igualdad entre los hombres y las mujeres sin educación. No es posible lograrlo sin educación. Y el Ministerio de la Mujer ha trabajado y sigue trabajando con el Ministerio de Educación para que estos temas estén presentes en la formación. En los casos de violencia, por ejemplo, pocos lugares son tan idóneos para detectar casos de violencia y poder dar la debida asistencia como el ámbito de la educación, con los niños y las niñas que lo viven Claro. en sus hogares, que usted le ve bajo rendimiento, que están en situaciones de muchas veces de depresión, producto de lo que han vivido antes de llegar al aula, y que pueden hablarlo con sus maestras, con sus maestros. Entonces, desde ahí hay un gran trabajo del Ministerio de la Mujer, tanto con el Ministerio de Educación, que por cierto tiene una serie de propuestas de cátedras educativas para la vida que ha trabajado el Ministerio de la Mujer y que están en mano de la Dirección de Educación, que ve todo el tema de los contenidos para fines de impartir en las aulas, que hay 2 de esos temas que ya fueron asumidos como parte de las cátedras ciudadanas del Ministerio de Educación, que han sido grabadas y que lo tienen colgado en su página. Los invito a que lo vean porque es un gran trabajo. Y también tenemos un fuerte programa de formación a través de la Asociación Dominicana de Profesores, con las maestras y los maestros en temas también de violencia, capacitándolo para que puedan estar en capacidad, valga la redundancia, de detectar los casos y también de dar el debido acompañamiento que se requiere en estos casos. Siempre que hablamos de educación en las escuelas hay mucha resistencia. Hay una parte de la sociedad que dice: a mis hijos los educo yo. Ay, sí. Y qué bueno si usted tiene la capacidad para hacerlo, pero aquí hay muchos padres y madres que necesitan del acompañamiento del Estado para poder asegurar esa formación que necesitan esos niños y niñas, y el Estado tiene que jugar su rol. Estamos hablando también de un país con un alto índice de embarazo en adolescentes y uniones tempranas, niñas trayendo niños al mundo, entonces el Estado ahí tiene que jugar un rol importante para asegurar que esos niños, que esas niñas crezcan, se formen en temas que les permita, ¿verdad?, salir Señor, de ese círculo que les ha tocado. Ministra, mis compañeros la quieren hablar en política. Yo No, la voy a de salvar por un política. par de minutos. Todavía Ministra, falta. antes de pasar a la política como quieren estos 2 compañeros míos. Sí, porque Pero no espérate, quiere. dale, él dale, no dale. quiere hablar de Petición política. pública a la ministra, antes de tú hacer esa pregunta. Porque la ministra, además de ser muy buena política y muy buena ministra, es muy buena comunicando. Ministra, no nos extiende esa respuesta para quedarnos sin tiempo en política. Oye. Ministra, mire, si no me equivoco, fue Miralba quien estos días comentaba acá en cabina el tema de si existe o no un protocolo en los hospitales públicos y en las clínicas privadas cuando se recibe a una niña embarazada. Porque lo lógico es que, oye, si tú estás recibiendo una niña, una jovencita embarazada, ya eso es un delito. O sea, porque no pueden venir con el cuento de que no, que ella estaba en una relación consentida. No es posible eso. Entonces, están los centros de salud, para hablar en general, públicos y privados, obligados a informar de manera inmediata, no sé, al Ministerio Público, a la policía. ¿Cuál es ese protocolo, si es que existe? Alex, mira, yo siempre insisto con los hospitales. Los hospitales tienen muchos protocolos. Cuando nosotros llegamos, algo que encontramos era que esos protocolos no estaban en vigencia, estaban de alguna manera engavetados. Trabajamos en actualizarlo y en ponerlo en marcha. Y efectivamente, entre el hospital y el Ministerio Público tiene que existir un nivel de coordinación, y eso lo venimos siempre planteando, impulsando desde el Ministerio de la Mujer, que permita que cada vez que se presente una niña embarazada, ese protocolo se active y haya una respuesta por parte del sistema de justicia. Aquí el violar a una niña
y yo uso ese término que es muy duro, yo sé que es durísimo, sobre todo en los medios de comunicación, pero yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Correcto. El que embaraza a una niña no es el marido, es un violador. Y tiene que asumirse como tal. Yo creo que la sociedad tiene que asumir esa conciencia y hay que dejar de estarle pidiendo a niñas que se porten bien porque consiguió un buen hombre que posiblemente le está violando desde los 10 años, desde los 11 años, desde los 12 años. No se puede ser un buen hombre haciendo eso. Un buen hombre cuida a la niña, cuida al niño, sea o no sea su familia. Un buen hombre cuida a las personas adultas mayores. Un buen hombre no comete un hecho de violación tan atroz como lo es el violar a una niña y después dejarla embarazada, que muchas veces ni asumen esos embarazos. Entonces, cada vez más en el sistema de protección a víctima, en la intervención del Ministerio Público, se produce más esa coordinación que tiene que darse. En nuestro caso, que somos un ministerio rector, que impulsamos que las cosas pasen, estamos trabajando también con los hospitales, porque también se necesita no solo de protocolos, sino también de mucha conciencia del personal de salud de que esto tiene que producirse. Y un ministerio público también que actúe en estos casos de manera proactiva, no tiene que ser de manera reactiva, no es que me denuncien, sino que me enteré del caso y pude acudir. Cuando estemos en el punto, ¿verdad? En el punto de que un hombre esté consciente, un adulto mayor, de que embarazar una niña va a implicar cárcel de manera automática, porque desde que ella vaya al hospital, entonces va a haber una persecución legal contra él, esto también va a ir bajando. Claro. ¿Por qué? Porque ya estamos bajando la cifra con lo que estamos haciendo desde el gobierno, una política que, por cierto, lo lidera la primera dama Raquel Al-Vázquez de manera muy exitosa, porque por primera vez también en los últimos 20 años estamos disminuyendo la cantidad de niñas y de adolescentes, y digo niñas y adolescentes porque hay ambos casos, sí. Niñas que todavía no son adolescentes y que ya alguien la ha embarazado, muchas veces una persona adulta, pero por primera vez estamos disminuyendo esa cifra con todas las acciones que estamos haciendo desde el gobierno. En todas las instancias hay que fortalecer ese trabajo y qué bueno que ustedes lo traen, Miralba, que tiene mucha conciencia información también y preocupación sobre este tema, porque hay que insistir que cada vez más la sociedad no lo tolere y que todo el sistema de protección a víctima actúe frente a los casos de violación de niñas. Y a los padres de esas niñas que se vean en el espejo de Marta Vanessa Chevalier, que es la madre condenada en el caso del del pelotero hasta ahora de Grandes Ligas, Wander Franco, que fue condenada a 10 años. Bueno, señores, ahora sí, entren usteres con la política. No, que me imagino que usted no va a hacer ninguna pregunta. Sí, no me gusta la ¿Cuál política. no le gusta para nada? Usted hablaba entre todas las cifras de las que hemos hablado, todas positivas a pesar de la situación, usted hablaba de la alta participación política, sobre todo del 2024 en algunos escenarios importantes. Y República Dominicana está posiblemente en puertas de tener por primera vez su primera presidenta. Ah, pero tú arrancas por ahí. Su primera presidenta. Entonces, ministra, vamos a hablar de política. Pero haga la pregunta, compadre. No me le dé más tiempo a la ministra para que se me salga de la política. ¿Cómo está usted con las candidatas, con las precandidatas y con las aspirantes a la presidencia de la República? ¿Y por qué qué te hace pensar que ella está con una de las candidatas? No, porque estamos hablando de Bueno, pero género, no le de quitemos participación tiempo. Sí, política. verdad. Quedan 5 minutos. Jorge, él piensa que yo estoy apoyando a las mujeres porque él sabe que yo soy una mujer coherente, ¿verdad, José? Correctamente. Una mujer coherente. Correctamente. Coherente, que predica con el ejemplo. Ajá. ¿Cómo Y quién? desde esa perspectiva yo quiero decirle lo siguiente. La República Dominicana está preparado ya como sociedad para que una mujer sea su presidenta. Y yo quiero decir, te voy a responder desde la política militante de uno de los partidos políticos y también desde la perspectiva de la ministra de todas las mujeres de todos los partidos políticos. Claro. En todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos hay mujeres con capacidad para continuar la excelente obra de gobierno que ha hecho
y que habrá de terminar haciendo el presidente Luis Abinader. Un proceso de transformación del país que merece continuidad. En la política no hay sucesos, hay procesos. Y consolidar todo esto que hemos iniciado para una mayor institucionalidad del Estado, para erradicar la corrupción que tanta medicina, que tantas escuelas, que tanta agua potable le quitó a la población, el poder poner a las provincias del país en el centro del presupuesto público, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. Hay que recordar toda la inversión que se ha hecho, por ejemplo, en el sur, que eran provincias muy olvidadas, pero en todo el territorio nacional. La obra de gobierno, el presidente Luis Abinader está presente y eso merece continuidad. Y yo sé que las mujeres están en todos los partidos en esa condición. Sin embargo, debo decir que el partido que va a continuar en el gobierno es el Partido Revolucionario Moderno. Y es así no solo porque es el partido mayoritario, sino porque la sociedad no va a mirar hacia atrás. O sea, no hay vuelta atrás con lo que hemos iniciado. Y desde esa perspectiva también yo sé que ustedes, los tres, José, Alex, Jorge, saben que en el caso del Partido Revolucionario Moderno tenemos excelentes candidatos y candidatas. Todos mis compañeros son muy buenos, son muy trabajadores, pero que las mujeres le llevan y por mucho. Está bien. Y por mucho. Está bien. Desde esa perspectiva, la candidata del Partido Revolucionario Moderno será, sin lugar a dudas, una mujer. Y como vamos a ganar las elecciones, la presidenta de la República Dominicana, presidenta con A, como dice la presidenta de México, la tendremos con mucho orgullo y garantizando la continuidad, repito, de la excelente obra de gobierno del presidente Luis Abinader. Es tiempo de mujeres, señores, en la República Dominicana, sin lugar a duda. Ministra. Es tiempo de Raquel Peña. Ajá. Por eso que hay que darle tiempo a la gente. Cayó donde era. Es tiempo. Ministra, ¿qué necesitamos para que igual entonces se predique con un poquito más de coherencia desde las direcciones de los partidos políticos? Y vamos a hablar del PRM en específico. Mire. Y de la administración pública. Porque llegar al gobierno y al sol de hoy, de hecho, hoy en día tenemos menos cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo en la estructura del gobierno de las que teníamos en el 24, del 20 al 24. Esa es una. Y lo otro es, o sea, vamos a tener que esperar a que llegue una presidenta a eso, para que entonces el discurso sea, porque es mujer, ella entonces balanceó un poquito más el Consejo de Ministros. No, lo que pasa es que las mujeres sabemos de la capacidad de las mujeres, de la ética de las mujeres, de cómo le ponemos el alma a lo que hacemos y en ese sentido yo estoy segura que con la presidenta llegarán también las mujeres, los hombres también, por supuesto, será una gran presidenta para todas las dominicanas y los dominicanos, pero de seguro que también habrá ese acompañamiento que tanto hace falta. Las mujeres hacemos falta no por una cuestión de ser mujer, es por una cuestión del desarrollo, es por una cuestión de la democracia, es por una cuestión de asegurar que podamos avanzar mucho más rápido hacia sociedades del bienestar. Y el que lo duda solamente tiene que pensar lo que es capaz de hacer su madre, muchas veces a mano pelada, de sacar una familia adelante, de lo que es capaz de hacer una mujer acompañada también, por supuesto, por su padre, para que todos y todas podamos vivir mejor. ¿Y se van a poner de acuerdo en el caso esas dos mujeres? En el caso, todos nos vamos a poner de acuerdo, no solo las mujeres, también los hombres. No, en el PRM estamos muy claros. Nosotros vamos unidas y unidos en el 2028 a ganar nueva vez las elecciones para seguir impulsando el desarrollo de la República Dominicana. Los que están apostando a lo contrario, que se acomoden porque van a tener que pasar mucho tiempo soñando con algo que no pasará. Obviamente que todo este dinamismo que hay
en la política. Este es un país muy dinámico, en mi partido y en todos los partidos también es importante porque eso mantiene vivo también a las fuerzas políticas, pero por supuesto que alrededor de nuestra candidata oficial en el 28 nos vamos a unificar todas y todos. Ministra, todas rapidito, y todos. porque ya no tenemos tiempo, nos tenemos que ir. Pero con una Raquel Peña de candidata, ¿quién sería el candidato a vicepresidente? Eso siempre es una cuestión muy discrecional del candidato y la candidata, siempre ha sido una cuestión muy discrecional, pero de seguro será una boleta muy sólida y muy dinámica. Pero sería un hombre o una mujer, ¿cómo la ve usted mejor? Yo creo que se necesita equilibrio. Sí, claro. Creo que ese equilibrio siempre hace falta, que es muy importante también, y que el partido tiene unos precandidatos que quizás me parece a mí que pueden ser excelentes vicepresidentes. Raquel Peña presidenta, David Collado vicepresidente. Ay. No me Hay estén muchos, llamando, no me hay estén muchos. llamando, que yo no voy a echar para atrás eso. Yo no voy a porque echar llama. para atrás eso. Ay. No. Yo sé Ministra, que hay unos precandidatos y otros que no lo son también, pues, que pueden ser excelentes vicepresidentes. Yo tengo uno en mi cabeza que puede ser buen compañero de Suelta boleta. eso, suelta Son eso. muchísimos, son Yo lo buenísimos. digo. No, suelta A él eso. no le gusta, pero yo lo digo. Suelta eso, ministra, gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad y muchas gracias también por siempre abrir estos micrófonos para que hablemos de igualdad, que hablemos de equidad, que repito, es lo mismo que hablar de democracia y de desarrollo. Salúdenos a doña Raquel. Un abrazo para ella. Que le esperamos por aquí cuando quiera. Por cierto, tú sabes que me decían estos días que doña Raquel, desde el 20 para acá, Ajá. el único programa donde se ha sentado a responder al menos 2 preguntas en nuestro caso es No se diga más. ¿Tú ves? Esperemos que cuando vaya a dar las primeras entrevistas de candidata, En algún momento el país va a decir, no se diga más, Raquel Peña. ¡ay, mi madre! Gracias, ministra. Ministra de la Mujer, Mayra Jiménez. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.